forja del alma. George Mueller, el hombre que confió en Dios y alimentó a miles de niños. Introducción. Imagina esto. Es de madrugada en Bristol, Inglaterra. El año es 1842. Afuera, el viento golpea las ventanas de una casa grande y fría. Adentro, cientos de niños duermen en sus catres. Niños que no tienen padres. Niños que antes dormían en las calles, entre la basura y el barro, sin nadie que los llamara por su nombre. Un hombre camina por los pasillos en silencio. Se detiene. Escucha la respiración tranquila de los pequeños. Luego va a su escritorio, toma su diario y escribe: «Esta noche no hay ni un penique en la caja. Mañana los niños pedirán desayuno, y yo no tengo nada que darles. Pero Dios proveerá». Cierra el diario, se arrodilla y ora. Ese hombre no era un rey, no era un noble ni un banquero. Era un alemán inmigrante, sin sueldo fijo, sin patrocinadores, sin campañas de recaudación. Era simplemente un hombre que había decidido confiar en Dios. Con todo, con los niños, con el pan, con el mañana. Y Dios nunca le falló. Esta es la historia de George Mueller. Capítulo 1. El niño que aprendió a mentir. George Mueller nació el 27 de septiembre de 1805 en Kroppenstedt, una pequeña ciudad en lo que hoy conocemos como Alemania. Desde el principio, su historia no prometía nada bueno. Su padre, Johann, era recaudador de impuestos del gobierno prusiano, un hombre práctico, ambicioso, que tenía grandes sueños para sus hijos, pero muy pocos principios sobre cómo educarlos. Les daba dinero, les daba libertad y miraba hacia otro lado. Y George aprendió a aprovecharse de eso. Desde pequeño, el dinero se convertía en un problema. Su padre le entregaba monedas para pagar recados del gobierno, y George se quedaba con una parte. No era un accidente, era un robo calculado, planificado, con toda la sangre fría de un niño que ya sabe que puede salirse con la suya. A los 10 años, su madre cayó gravemente enferma. Una noche, mientras ella agonizaba en cama, George estaba afuera jugando cartas y bebiendo. La madre murió antes de que él llegara a casa. ¿Sintió remordimiento? Tal vez por un momento, pero pronto lo olvidó. A los 14 años, George fue enviado a la ciudad de Halberstadt para estudiar. Su padre quería que se convirtiera en clérigo luterano, no porque fuera un hombre religioso, sino porque el clero ofrecía estabilidad económica. Era un cálculo frío, no una vocación. Y el joven George siguió el juego. Aprendió los textos, memorizó los salmos, frecuentó la iglesia. Mientras por las noches se emborrachaba en las tabernas, apostaba en los garitos y acumulaba deudas que no tenía cómo pagar. A los 17 años, la situación llegó al límite. Sus deudas de juego eran impagables. Tomó dinero de un hospedaje donde se alojaba, prometiendo pagarlo, y desapareció sin hacerlo. Fue arrestado. Pasó varias semanas en prisión. Su padre tuvo que ir a buscarlo, con vergüenza y furia mezcladas en el rostro. Al salir de la cárcel, George prometió cambiar, y por unos meses lo intentó, pero la tentación era más fuerte que su voluntad. Los años siguientes fueron una mezcla de brillantez intelectual y corrupción moral. George era inteligente, encantador, con una memoria prodigiosa para los idiomas. Aprendía latín, griego, hebreo con facilidad, pero esa misma mente que absorbía el conocimiento también calculaba cómo engañar al prójimo. Viajó, mintió, estafó, bebió. No parecía que esta historia fuera a terminar bien, pero Dios tenía otros planes. Capítulo 2. La noche que todo cambió. Era el otoño de 1825. George Mueller tenía 20 años y estudiaba teología en la Universidad de Halle, no por fe, sino por conveniencia. Un día, un amigo llamado Beta lo invitó a una reunión.
No era en una iglesia imponente, no había coro ni sermón preparado con meses de anticipación. Era simplemente un grupo de creyentes reunidos en la casa de un humilde fabricante de guantes, llamado Wagner. George entró con actitud escéptica. Estaba acostumbrado a las iglesias frías, a los rituales vacíos, a los sermones recitados de memoria por hombres que no creían en lo que decían. Pero esto era diferente. Cuando llegó, vio algo que nunca había visto antes. Adultos arrodillados en el suelo, llorando mientras oraban. No con dramatismo teatral, sino con genuina emoción, como si estuvieran hablando con alguien real, alguien presente. Un hermano mayor leyó un capítulo de la Biblia. Luego cantaron. Luego Wagner se arrodilló y oró una oración sencilla, sin adornos, sin latín litúrgico. Hablaba con Dios como un hijo habla con su padre. George no entendía bien lo que estaba pasando, pero algo dentro de él se quebró. Recordó después. Me sentía feliz, aunque si alguien me hubiera preguntado por qué, no habría podido explicarlo claramente. Esa tarde fue un punto de cambio en mi vida. Esa noche, al regresar a su cuarto de estudiante, George Mueller hizo algo que no había hecho en años, quizás nunca con sinceridad. Se arrodilló y oró. No pidió fama, no pidió dinero, solo pidió que Dios fuera real para él, y Dios lo fue. En los días siguientes, algo transformó a ese joven estafador. Dejó de beber, devolvió dinero que debía, comenzó a leer la Biblia, no como tarea académica, sino como quien tiene hambre y descubre un banquete. En pocos meses, leyó las Escrituras de principio a fin. Luego lo hizo de nuevo, y de nuevo. Años después, contaría que leía la Biblia completa 4 veces al año, no como mérito religioso, sino porque no podía dejar de hacerlo. La transformación era total y, para quienes lo conocían, completamente inexplicable. Los compañeros de universidad que lo habían visto borracho y apostando, se quedaron sin palabras. El antiguo estafador se había convertido en un hombre de oración. Capítulo 3. El camino a Bristol. Los años siguientes fueron de crecimiento y búsqueda. George intentó unirse a una misión para predicar en Europa del Este, pero una enfermedad lo detuvo. Más tarde llegó a Londres, enfermó de nuevo, y durante esas largas semanas en cama, comenzó a comprender algo que cambiaría toda su filosofía de vida. Entendió que necesitaba depender del Espíritu Santo para todo, no solo para las grandes decisiones, sino para cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba. Dejó de cobrar salario fijo. Era una decisión radical para la época. Su razonamiento era simple. Si Dios le había llamado, Dios le proveería. No quería depender de ningún hombre, sino solo de Dios. En 1832, George Mueller llegó a Bristol, Inglaterra. Tenía 27 años, poco dinero y una convicción enorme. Se unió a una pequeña capilla llamada Bethesda y comenzó a predicar. Ese mismo año conoció a Mary Groves, una mujer de fe profunda y corazón generoso. Se casaron. No tenían mucho, pero tenían lo más importante. Vivían con lo necesario, daban lo demás y oraban por todo. Bristol en esa época era una ciudad en ebullición. La revolución industrial había traído riqueza para unos y miseria para muchos. Las calles estaban llenas de niños huérfanos. La epidemia de cólera había arrasado familias enteras. Las minas y las fábricas mataban a los padres, y los niños quedaban solos, sucios, hambrientos, durmiendo bajo los puentes y en los callejones. George y Mary los veían, y no podían mirar hacia otro lado. Los años siguientes fueron de crecimiento y búsqueda. George intentó unirse a una misión para predicar en Europa del Este, pero una enfermedad lo detuvo. Más tarde llegó a Londres, enfermó de nuevo, y durante esas largas semanas en cama, comenzó a comprender algo que cambiaría toda su filosofía de vida. Entendió que necesitaba depender del Espíritu Santo para todo.
no solo para las grandes decisiones, sino para cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba. Dejó de cobrar salario fijo. Era una decisión radical para la época. Su razonamiento era simple. Si Dios le había llamado, Dios le proveería. No quería depender de ningún hombre, sino solo de Dios. En 1832, George Mueller llegó a Bristol, Inglaterra. Tenía 27 años, poco dinero y una convicción enorme. Se unió a una pequeña capilla llamada Bethesda y comenzó a predicar. Ese mismo año conoció a Mary Groves, una mujer de fe profunda y corazón generoso. Se casaron. No tenían mucho, pero tenían lo más importante. Vivían con lo necesario, daban lo demás y oraban por todo. Bristol en esa época era una ciudad en ebullición. La revolución industrial había traído riqueza para unos y miseria para muchos. Las calles estaban llenas de niños huérfanos. La epidemia de cólera había arrasado familias enteras. Las minas y las fábricas mataban a los padres, y los niños quedaban solos, sucios, hambrientos, durmiendo bajo los puentes y en los callejones. George y Mary los veían, y no podían mirar hacia otro lado. Capítulo 4. La decisión que cambió todo. En 1835, algo sucedió que marcaría el rumbo del resto de su vida. George leyó la biografía de August Hermann Frank, un hombre del siglo XVII que había fundado orfanatos en Halle confiando únicamente en Dios para la provisión, sin campañas publicitarias, sin juntas directivas, sin solicitar dinero a nadie. La lectura lo electrizó, pero George Mueller tenía un motivo que iba más allá de ayudar a los niños. Había observado algo que lo perturbaba profundamente. Muchos creyentes a su alrededor vivían con miedo y ansiedad constante. Temían perder el trabajo, temían la enfermedad, temían el mañana. Decían creer en Dios, pero vivían como si Dios no existiera o no se interesara por sus vidas. George quería demostrar algo. Quería que el mundo pudiera ver, con sus propios ojos, que el Dios de la Biblia era real. No un concepto filosófico, sino un Padre vivo que escuchaba y respondía. Y así escribió en su diario, con una claridad que da escalofríos. Ahora, si yo, un hombre pobre, simplemente por la oración y la fe, obtuviera sin pedirle a nadie los medios para establecer y llevar un orfanato, habría algo que, con la bendición del Señor, podría ser útil para fortalecer la fe de los hijos de Dios. Esta fue la razón principal para establecer el orfanato. No era filantropía, era fe en acción. Era un experimento espiritual de proporciones eternas. En 1836, George y Mary adaptaron su propia casa alquilada para recibir a 30 niñas huérfanas, sin fondos asegurados, sin garantías, solo una promesa de Dios y 2 rodillas dispuestas a doblarse. Capítulo 5. El desayuno sin comida. Los primeros años fueron una escuela de fe radical. Había días en que los fondos llegaban al orfanato horas antes de que los niños necesitaran comer. Había semanas en que la despensa se vaciaba completamente, y George oraba sin cesar, sin mencionarlo a nadie, sin hacer ninguna colecta, sin tocar puertas ajenas. Y entonces llegaba la provisión. Un donante anónimo aparecía a la puerta. Un comerciante enviaba pan sin saber por qué. Un extraño dejaba dinero en el buzón antes del amanecer. George registraba cada una de estas respuestas, con meticulosidad, con gratitud. No quería olvidar ninguna. Para cuando murió, había documentado más de 1,5 millones de oraciones respondidas. 1,5 millones. Pero hay una historia entre todas estas que se ha contado por generaciones y que merece detenernos en ella. Una mañana de invierno, los niños bajaron al comedor para desayunar. La mesa estaba puesta. Los platos, los vasos, las cucharas, todo en su lugar. Pero las cocinas estaban vacías. No había pan, no había leche,
No había nada. George se puso al frente, reunió a los niños, y con la misma tranquilidad con que uno agradece un festín, dio gracias a Dios por el desayuno. Los niños miraban los platos vacíos, los maestros miraban a George, y George simplemente esperó. Minutos después, llamaron a la puerta. Era el panadero del barrio. Había llegado muy temprano esa mañana, le dijo, y algo en su corazón le decía que debía traer el pan al orfanato antes de abrir su tienda. Traía suficiente pan fresco para alimentar a todos. Antes de que terminaran de agradecer, volvieron a llamar. Era el lechero. Su carro se había descompuesto frente a la puerta del orfanato. Para no desperdiciar la leche, la ofrecía gratuitamente. Los niños desayunaron ese día, abundantemente. George anotó en su diario con su letra precisa: Dios proveyó. Nada más. No necesitaba añadir nada. Capítulo 6. Construir lo que parece imposible. A medida que pasaban los años, el ministerio creció. Las 30 niñas de 1836 se convirtieron en 130, luego en 300, luego en más. Y George tuvo una visión más grande todavía. En 1845 comenzó a orar por algo que a cualquier ojo humano parecía delirante: construir un edificio capaz de albergar a 300 huérfanos en Ashley Down, una colina al norte de Bristol. El costo estimado era de 15.000 libras esterlinas, una fortuna para la época. No hizo publicidad, no contrató gestores de fondos, solo oró. Durante meses, las donaciones llegaron poco a poco, a veces grandes, a veces pequeñas. Una hermana anciana que apenas podía caminar llegó un día con 100 libras, todos sus ahorros. Cuando le preguntaron si realmente debía dar tanto, respondió: El Señor Jesús dio su última gota de sangre por mí. ¿No puedo yo darle estas 100 libras? George lloró al escucharla. Poco a poco, la fe fue encontrando respuesta. El terreno fue conseguido. El arquitecto apareció. Los fondos llegaron. Y en 1849, el primer gran orfanato de Ashley Down abrió sus puertas. Pero no fue el último. 5 edificios en total se levantaron a lo largo de los años en Ashley Down. 5 enormes casas sobre la colina de Bristol que llegaron a albergar a más de 2.000 huérfanos simultáneamente. 2.000 niños con cama, comida, educación, ropa y, sobre todo, amor. Todo sostenido por la oración. Capítulo 7. Las pruebas del alma. Sería injusto presentar la vida de George Mueller como un camino sin dolor, porque lo hubo, mucho. Perdió a 3 hijos pequeños, los enterró uno a uno, con el mismo corazón que había aprendido a confiar en Dios, pero con las lágrimas de un padre que no entiende. En 1870, después de 39 años de matrimonio, murió su amada Mary, la compañera de toda su aventura de fe, la mujer que había creído junto a él cuando no había nada en la despensa, la que había orado de rodillas en esas primeras madrugadas cuando todo estaba en el límite. George lloró, sufrió, no fingió fortaleza que no sentía, pero en el sermón del funeral de Mary predicó él mismo sobre su esposa, y dijo algo que quedó grabado en quienes lo escucharon: Dios me la dio, Dios me la quitó, su nombre sea bendito. No era resignación amarga, era fe adulta, la fe de alguien que ha aprendido que Dios es bueno incluso cuando duele, que la oscuridad no es el final. Un año después, a los 70 años de edad, se casó de nuevo con una mujer llamada Susanna Sanger, a quien había conocido décadas atrás, y juntos comenzaron algo que nadie esperaba de un hombre de su edad: un ministerio misionero que lo llevaría al mundo entero. Capítulo 8. El anciano que recorrió el mundo. Entre 1875 y 1892, George Mueller viajó por más de 42 países.
Desde los 70 hasta los 87 años de edad, cruzó océanos, predicó en continentes, habló con reyes y con mendigos. Llegó a India, a China, a Australia, a Estados Unidos, a Canadá, a Japón. Se calcula que durante esos años predicó el Evangelio a más de 3 millones de personas. 3 millones. Un anciano alemán, sin megáfono ni televisión, sin redes sociales, con la única tecnología de la palabra hablada y el corazón encendido. ¿Qué les decía? Lo mismo de siempre. Lo mismo que había aprendido en aquella reunión de la casa del fabricante de guantes, más de 50 años atrás. Que Dios es real, que escucha, que responde, que la fe no es una emoción ni una superstición, sino la decisión de actuar como si las promesas de Dios fueran verdaderas, porque lo son. En cada ciudad que visitaba, las personas llegaban esperando escuchar a un hombre extraordinario, y se encontraban con un anciano de voz suave, sin pretensiones, que contaba historias de pan llegando en el momento justo, de leche en la puerta, de donaciones anónimas, de niños alimentados y de rodillas gastadas de tanto orar. Y la gente lloraba, no porque fuera un orador brillante, sino porque lo que decía era verdad, y se notaba en su cara. Capítulo 9. El último amanecer. George Mueller regresó a Bristol en 1892. Tenía 87 años. El mundo había cambiado enormemente desde que llegara a esa ciudad 60 años atrás. Había trenes, había telégrafos, había una industrialización que transformaba todo. Pero los orfanatos seguían en pie, seguían llenos de niños, seguían siendo sostenidos por la oración. George pasó sus últimos años en Bristol haciendo lo que siempre había hecho: orar, leer la Biblia, predicar cuando podía, visitar a los niños. La noche del 9 de marzo de 1898, a los 92 años, George Mueller dirigió la reunión de oración habitual en su iglesia. Sus manos ya no eran firmes, su voz era más débil, pero sus palabras tenían el peso de una vida entera de evidencias. Esa noche oró por los niños de los orfanatos, por los misioneros que sostenía en varios países, por las personas que conocía y que necesitaban la gracia de Dios. Luego fue a casa, se acostó. A la mañana siguiente, el 10 de marzo de 1898, su asistente entró a su habitación para despertarlo. George Mueller estaba muerto, tranquilamente, sin drama. Simplemente había cerrado los ojos en la tierra y los había abierto en la presencia de aquel en quien había confiado toda su vida. Sobre su escritorio encontraron sus notas de la noche anterior, sus oraciones pendientes, sus registros de respuestas y su Biblia abierta, con los márgenes llenos de anotaciones hechas a lo largo de décadas de lecturas. El funeral de George Mueller fue uno de los más concurridos que Bristol había visto en años. Miles de personas salieron a las calles para despedirlo. Entre la multitud había hombres y mujeres ya mayores, que habían sido niños en sus orfanatos, que habían dormido en sus camas, que habían comido el pan que Dios había proveído en respuesta a sus oraciones. Lloraban, no de tristeza solamente, sino de gratitud. Capítulo 10. El legado que no muere. ¿Qué dejó George Mueller? Dejó 5 orfanatos que llegaron a albergar a más de 10.000 niños durante su vida. Dejó 117 escuelas que dieron educación cristiana a más de 120.000 niños. Dejó registros de más de 1,5 millones de oraciones respondidas. Dejó donaciones distribuidas para misiones por el equivalente a millones de dólares actuales. Todo recaudado sin pedir dinero a nadie. Dejó una autobiografía que todavía se lee en todo el mundo y ha inspirado a generaciones enteras a confiar en Dios. Y dejó, quizás lo más importante, un modelo de vida, una demostración viviente de que la fe no es una teoría abstracta, sino una forma concreta de vivir. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandes del siglo XIX, dijo de él:
Lo que hace Müller no es entusiasmo, es simplemente lo que debería ser la acción común de cada cristiano. Casi 130 años después de su muerte, la organización que fundó en Bristol sigue operando, sigue sirviendo a niños vulnerables y sigue adhiriéndose al principio de su fundador: buscar los recursos únicamente a través de la oración. Reflexión final. ¿Qué nos dice hoy la historia de George Müller? Nos dice que Dios no ha cambiado, que el Dios que envió pan a través de un panadero en Bristol hace 200 años es el mismo que escucha hoy tu oración cuando no sabes cómo pagar el arriendo, cuando el diagnóstico médico te aterra, cuando el matrimonio parece que se rompe, cuando el trabajo desaparece y el futuro se oscurece. Nos dice también que la fe no es pasividad. George Müller no se cruzaba de brazos esperando que cayeran monedas del cielo. Trabajaba, organizaba, planeaba, construía, viajaba, pero hacía todo eso desde la oración, no desde el miedo. La diferencia entre vivir desde el miedo y vivir desde la fe no es que en la fe no haya problemas, es que en la fe los problemas no tienen la última palabra. Y hay algo más que la vida de Müller nos desafía a preguntarnos. No solo ¿confío en Dios para mí?, sino ¿confío en Dios para los demás? Aquella niña de 5 años que cargaba a su hermanito en las calles enlodadas de Bristol era invisible para casi todos. Era un número en las estadísticas de la pobreza industrial, un problema social más. Pero para George Müller era un rostro, un nombre, un alma que Dios amaba, a quienes hemos dejado de ver porque estamos demasiado ocupados con nuestra propia supervivencia. La grandeza de Müller no estaba en que era sobrenatural, estaba en que era completamente ordinario, y decidió hacer algo completamente extraordinario con esa fe ordinaria. Y tú también puedes. Esta ha sido la historia de George Müller, el hombre que confió en Dios y alimentó a miles de niños. Un ladrón convertido en pastor. Un borracho convertido en hombre de oración. Un estafador convertido en padre de huérfanos, no por mérito propio, sino por gracia. Y si Dios pudo hacer eso con George Müller, ¿qué podría hacer contigo? Aquí es el canal Forja del Alma. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que la necesite hoy. Y si estás pasando por una prueba de fe en este momento, recuerda, el mismo Dios que envió pan a Bristol a través de una puerta sin tocar, te escucha a ti ahora mismo. Hasta la próxima historia.